Tina finalmente se casó, pero no fue conmigo. Desde los 8 hasta los 28 años estuve a su lado durante 20 años, y en el momento en que eligió a otra persona me convertí en una completa broma en medio de las miradas comprensivas de todos. La cuestioné histéricamente, pero terminé noqueado, caído por una lámpara. Después de volver a la vida, decidí dejar atrás el pasado, pero luego ella viajó una gran distancia para encontrarme. Me arrepentí, no me dejes, pensé, pero algunas personas son simplemente desagradecidas. Mike, quien me acompañaba repartiendo folletos, pensó que yo valía más. En el bullicioso centro comercial montaron toda una escena de boda en un mar de globos y flores. Eric se arrodilló, su amorosa mirada se fijó en Tina frente a él, entre los aplausos de todos. Tina se conmovió, lloró y aceptó la propuesta de Eric. En mi vida anterior, esa escena me golpeó con fuerza, me alteré e hice un escándalo, cuestionando a Tina de manera vergonzosa. Los dos estaban tan bien emparejados en el escenario, y yo, con mi uniforme de trabajo descolorido, parecía un payaso histérico causando una escena en medio de su fuerte relación. Cuando la enorme lámpara cayó sobre mí, vi a Eric instintivamente proteger a Tina en sus brazos. 20 años de compañerismo y obsesión finalmente se convirtieron en nada. Me lastimé gravemente y no pude llegar al hospital a tiempo. En ese momento, él tomó mi mano con fuerza y me miró con preocupación, su expresión parecía decir que seguiría mi ejemplo y estaría a mi lado si quería enfrentarla. Recordé que en mi vida anterior, cuando todos estaban tratando de escapar, él arriesgó su propia seguridad para ayudarme y terminé con una pierna rota. Mis ojos se llenaron de lágrimas y le di un gran abrazo, él se quedó atónito por un momento, pero luego me dio unas palmadas en la espalda. Hay muchas mujeres ahí fuera, no estés triste, dijo. Sonreí y respondí, sí, tienes razón, no estoy triste. Después de haber experimentado la vida y la muerte, realmente ya no estoy triste. El amor de una persona pobre siempre pone a prueba el corazón, y más aún el de un chico que una vez llevó una vida rica. Su amiga intervino para detenerme, algunos incluso se pusieron de mi lado. Eric, Ben no es digno de ella. No te avergüences, solo Eric puede ayudar a Tina a recuperarse. Si la amas tanto, ¿cómo puedes soportar verla sufrir? Tina no te ama, simplemente se siente obligada. Deja de forzarla. Siempre hubo solo una persona que se puso de mi lado. Mike estaba enojado, listo para discutir con ellos, pero lo detuve. Miré a Tina acercarse y asentí levemente, deseándole felicidad. Su rostro mostró una pizca de sorpresa y sus ojos estaban un poco desconcertados. Después de eso, me fui directamente y Mac también. Todos se sorprendieron, decían que simplemente me hacía el difícil, que no había manera de que dejara ir a Tina tan fácilmente, que definitivamente habría drama más tarde. Ignorando los murmullos detrás de nosotros, devolví mi placa de trabajo y los folletos al dueño de la tienda y dejé todo. Los padres de Tina eran mis patrocinadores. Yo era un niño de un pueblo pobre en las montañas, que había perdido a sus padres temprano y vivía con mi abuelo anciano. Durante un evento televisivo de ayuda a los pobres, la joven Tina me eligió cuando tenía 8 años, y después de que mi abuelo falleció, sus padres me acogieron. Fue mi primera vez en la ciudad, me quedé nervioso en el jardín de la mansión de Tina, con un gran agujero en mis zapatillas y el dedo gordo asomando. Me sentía inferior y mantuve la cabeza baja, pero la madre de Tina me dio un abrazo con amabilidad. Desde ese día, me convertí en parte de la familia de Tina. Sus padres eran personas increíbles que me trataron como a un hijo, incluso mejor que a su propio hijo. Lamentablemente, la gente buena no vive mucho. Cuando cumplí 18 años, los padres de Tina perdieron su inversión y, estresados por las deudas, su madre, agotada, chocó contra la barandilla de un puente y se hundió con el auto en el río. Después de eso, Tina quedó devastada durante mucho tiempo, hasta que llegaron las cartas de aceptación de la universidad. Ambos ingresamos a buenas universidades locales, pero eso solo nos trajo una breve alegría. La matrícula podía cubrirse con préstamos, pero los gastos de manutención debíamos pagarlos nosotros mismos. Los acreedores de los padres de Tina seguían presionándonos y asistir a la universidad se volvió poco realista.
Ante su mirada sorprendida, rompí mi carta de aceptación y le dije, Tina, tú ve a la universidad, yo trabajaré para mantenerte. Sin los padres de Tina, nunca habría dejado las montañas, probablemente habría abandonado la escuela y me habría casado joven, viviendo una vida incierta. Si uno de nosotros debía sacrificarse por el otro, me elegiría a mí mismo. Durante sus 4 años de universidad, Tina trabajó increíblemente duro, siempre encabezando la clase. Me enviaba el dinero de su beca de inmediato, diciéndome que no trabajara tanto. Hacía malabares con 3 trabajos, preparaba café durante el día, trabajaba en la caja de una tienda de conveniencia por la noche y hacía promociones fuera de los supermercados. Incluso cuando estaba enfermo no iba al médico, solo me recostaba en la cama. Por mucho que trabajara, no podía pagar la deuda que los padres de Tina dejaron. Una vez estaba tan exhausto que me desmayé en unos arbustos y me rasguñé. Cuando volví cojeando al sótano que alquilaba, Tina regresó de repente y me abrazó con fuerza. Sus lágrimas corrieron por mi cuello, filtrándose en mi piel raspada y quemando dolorosamente. Ben tendrá una buena vida algún día, dijo. Los padres de Tina fueron buenos conmigo, y mi abuelo me enseñó a nunca ser ingrato. Nunca esperé que Tina me pagara por todo lo que hice, pero luego me besó, y en ese momento la semilla escondida en lo más profundo de mí durante años brotó de repente. El año en que Tina se graduó de la universidad, obtuvo un gran trabajo en la empresa de Arrek. Mientras ella ascendía de rango, con el paso de los años mi carga se alivió un poco. Dejé mi trabajo nocturno y comencé a estudiar en casa con el objetivo de obtener un título por mi cuenta. Quería cerrar la brecha entre Tina y yo. La acompañé a algunas de sus reuniones con amigos, pero me sentí fuera de lugar y no pude decir una palabra. Decidí ponerme al día con mis estudios y alcanzar su ritmo. Mike, mi compañero de trabajo en la cafetería, observó cómo se desarrollaba nuestra historia con el tiempo y me susurró, tu chica Tina no solo es bonita, también es muy capaz, hay innumerables chicos que la miran. No te estás volviendo más joven, encuentra tiempo para formalizar antes de que sea demasiado tarde. Cuando Tina llegó a casa del trabajo mencioné vagamente el matrimonio, pero ella cambió de tema con indiferencia. Pensé que estaba simplemente cansada por el trabajo y estresada, así que no insistí más. Lo que pasó después me tomó por sorpresa. Una fuerte lluvia cayó durante el fin de semana. Después de mi turno en la cafetería, me apresuré a llevarle un paraguas a Tina, que trabajaba hasta tarde, pero inesperadamente la vi salir con un chico, riéndose y subiéndose a un auto. No sé cuándo se me cayó el paraguas mientras me quedé allí empapado bajo la lluvia, perdido y desanimado. Esa noche la esperé durante horas hasta que regresó pasada la medianoche. Le pregunté dónde había estado, y parecía agotada. Afirmó que había estado trabajando hasta tarde. Estás mintiendo, mi voz se alzó bruscamente. Ese día tuvimos una discusión desagradable, ella cerró la puerta de golpe y nunca regresó. La llamé innumerables veces sin respuesta. La esperé afuera de su oficina y finalmente una cara familiar me dijo que se había ido de viaje con el hijo del jefe. Un mes después finalmente regresó, pero solo para empacar sus cosas. A pesar de mis tercos intentos de detenerla, ella suspiró y dijo, ven, incluso si trabajamos toda la vida, no podremos pagar las deudas de nuestros padres. Estoy agotada. He trabajado muy duro, pero no puedo competir con otros que tienen conexiones. He pasado innumerables noches sin dormir y aún así me arrebatan mis logros en un abrir y cerrar de ojos. Ya no quiero esto, ¿puedes entenderlo? Me sentí como si me hubiera alcanzado un rayo al mirar con incredulidad a Tina frente a mí. Crecí con comodidad, pero he luchado, durante todos estos años, lo que perdí lo recuperaré eventualmente. Ven, no puedes ayudarme. Ella se marchó con decisión, su silueta firme pero solitaria. Abracé una manta toda la noche. En la década posterior a la muerte de los padres de Tina, fuimos inseparables y luego nos convertimos el uno en el otro. En el mundo, su vida estaba llena de gente, pero ella era la única persona a la que no estaba dispuesto a renunciar. La busqué una y otra vez tratando de recuperarla, pero siempre me evitaba.
Mike vio lo devastado que estaba y me arrastró a repartir folletos en un nuevo centro comercial para distraerme, pero nos topamos con la boda de Tina y, accidentalmente, una lámpara que caía me mató. Tal vez viví una vida patética y también morí de una manera patética, así que el cielo me dio una segunda oportunidad. En mi vida anterior, mi mundo giraba en torno a Tina, pero en ese momento quise vivir para mí. Después de salir tranquilamente del centro comercial, me fui a casa, llamé a mi arrendador para rescindir el contrato de arrendamiento y comencé a empacar. Había vivido en esta bulliciosa ciudad durante 20 años, una vez pensé que nunca me iría, pero ahora, sin nada que me detuviera, sabía que era hora de hacerlo. Mi equipaje era simple, solo unos pocos conjuntos de ropa y zapatos. Todo lo demás estaba en la casa que había compartido con Tina, y no quería nada de eso. Cuando abrí la puerta, Tina estaba allí con la llave en la mano. Me sorprendió un poco, bajó los ojos y me preguntó a dónde iría. A casa de Mac por unos días, respondí honestamente, omitiendo la parte en la que no planeaba volver. Déjame llevarte, dijo Tina con un suspiro de alivio, dando un paso adelante. Retrocedí suavemente, evitando su movimiento, me puse rígido al instante y le di una sonrisa irónica. He caminado por estos caminos solitarios a las 2 de la madrugada durante años, no es nada nuevo. Frente a Tina, que bloqueaba el ascensor, le pregunté con un poco de exasperación, ¿por qué estás aquí? Sus ojos se mostraron incómodos y bajó la voz como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Ven, deja de hacer esto difícil, deja de aparecer frente a Eric. No está contento después de enterarse de nosotros. Casi me reí de lo absurdo que era y la interrumpí, que yo estuviera allí hoy fue solo un accidente, no te preocupes. Ya no me aferraré más a ti. El labio de Tina tembló un poco, su sonrisa fue forzada mientras se tragaba las palabras. Finalmente, solo me aconsejó, ya compré este lugar, quédate aquí y considéralo una compensación por los últimos años. Le dije que no obstinadamente, tal vez incluso le rogué que no se fuera, pero después de haber rozado la muerte, la había dejado ir. Ella era la única familia que tenía, sin ella, aún tenía que vivir mis días, seguir solo pero vivo, listo para un nuevo comienzo. La miré a los ojos con una mirada tranquila, aceptando fácilmente. De acuerdo, lo prometo, ¿puedes dejarme pasar ahora? Tina pareció sorprendida, después de haber preparado una letanía de razones para persuadirme que terminaron siendo innecesarias. Dejé mi trabajo en la cafetería y me quedé con Mac por algunos días. Él estaba feliz de verme recuperarme, pero también se sintió indignado, le diste tanto a Tina durante todos esos años juntos y ella simplemente sigue así. Te lo digo, las mujeres no son buenas. Lo ignoré sin mostrar ni un destello de emoción. Los padres de Tina hicieron mucho por mí y una vez arriesgué mi vida por ella, llamémoslo parejo. Nos separamos sin debernos nada. Pensando a dónde ir, finalmente decidí regresar a las montañas y visitar la tumba del abuelo. El día que partí, Tina me envió un mensaje, era una invitación de boda electrónica. En la foto, ambos estaban radiantes de felicidad, al momento siguiente, el mensaje fue retirado. El chat mostraba que estaba escribiendo durante unos minutos y luego, lo siento, lo envié a la persona equivocada. Eso no era propio de Tina, debía de haber sido Eric usando su teléfono para dejar claro que no me importaban esos juegos mezquinos. Cerré el chat y la bloqueé en todas las plataformas. La boda de Tina y Eric fue un gran acontecimiento, la riqueza de su familia hizo alarde de una fila de autos de lujo que obstruían la calle. Los transeúntes tomaron numerosos videos y los hicieron virales con reacciones divididas. Algunos envidiaban haber nacido en una familia rica, otros decían que ella tenía habilidad y la aprovechó, algunos, nacidos con poco, la criticaban diciendo que lo compensó con un marido rico y que no le preocupaba la vida. Otros desenterraron viejas historias, se rumoreaba que el novio tuvo un primer amor al que dejó para ascender socialmente. Si eso era cierto, entonces esa dama debía ser algo. Mientras caminaba por los senderos de montaña, sin tener idea de que me convertía en objeto de simpatía en línea, descendí del minibús, infinitas montañas verdes se extendían ante mí. Dejé este lugar por mi cuenta y regresé solo,
después de haber viajado por la vida y volver al principio. Una vez le sugerí a Tina que visitáramos las montañas, pero siempre decía que estaba demasiado ocupada. Esperé y esperé, pero nunca sucedió. Las montañas se veían diferentes ahora, con caminos de concreto que iban desde el condado hasta la ciudad montañosa. El minibús se detuvo allí, era el destino final, no había más transporte. Mi pueblo yacía en lo alto de una montaña discreta. La vida era dura allí, el agua y la agricultura eran una lucha constante. Toda la región tenía solo una escuela en la ciudad. Cuando era niño, tenía que levantarme antes del amanecer para ir a clases. El abuelo me cargaba por la montaña y cruzaba un río para llegar al pueblo. Ahora, con mi maleta en la mano, volví sobre esos pasos con una mezcla de nostalgia y ansiedad. Un grito de auxilio rompió el silencio y me volví hacia el sonido. El puente de piedra a la entrada del pueblo estaba en calma y una pequeña figura se debatía en el río. Viendo cómo las salpicaduras se desvanecían, instintivamente salté al agua. El río de la montaña estaba helado, pero apreté los dientes y nadé hacia el centro, agarrando al niño por detrás y dirigiéndome hacia la orilla. La conmoción atrajo a los lugareños y alguien trajo una larga vara de bambú para ayudar. Con la ayuda de todos, logramos salvar al niño. ¿No es este el hijo de Linda? Alguien lo reconoció y rápidamente lo llevaron a la clínica local. Solté un suspiro de alivio al notar mi ropa empapada y encontré un lugar donde quedarme en la ciudad. Antes del amanecer del día siguiente, subí la montaña. Cuando llegué, el sol se asomaba en el horizonte, apoyado contra la lápida del abuelo, dejé escapar años de dolor reprimido, llorando incontrolablemente. Abuelo, te extraño. En ese entonces, la pobreza no solo nos trajo dificultades, sino también enfermedades. Apenas puedo recordar los rostros de mis padres ahora. Ese año hubo una fuerte tormenta de nieve que cerró las montañas, dejando el área sin medicinas ni alimentos y cobrando muchas vidas. Las estaciones de televisión informaron sobre el desastre, lo que generó donaciones generalizadas y campañas de ayuda. Fue durante una de esas campañas cuando conocí a los padres de Tina. Yo era una niña flacucha y anodina entre muchas, mientras que Tina destacaba con un vestidito pulcro ante las cámaras. Ese evento de ayuda pública fue un golpe a la dignidad de los beneficiarios. Era demasiado joven para entender lo que significaba el orgullo, pero aún así quería huir de esas miradas de lástima, aunque no pude correr. Después de que mis padres murieron, no quedó ningún sostén para la familia, el abuelo era viejo y frágil, y nuestra familia estaba en la indigencia. Los tíos y parientes no podían ayudarnos, apenas podían sostenerse a sí mismos. Cuando la supervivencia está en juego, ¿de qué sirve el orgullo? No podía darme el lujo de huir, tuve que ganarme a los donantes para sobrevivir junto al abuelo. Me acerqué a Tina cuando estaba sola, la miré y pensé, elígeme, siempre me quedaré contigo y nunca me iré. Estos días, Mac llama con frecuencia y a veces menciona a Tina. Cuando te fuiste, siguió estacionando su auto afuera de la comunidad, luego notó que algo andaba mal y me enfrentó preguntando por tu paradero. De ninguna manera se lo diría, lo dejé tener su enojo. A diferencia de la indignación de Mac, todo me parece un poco divertido. Tina y yo trazamos una línea, ahora ella tiene una nueva familia. Siempre pensó que yo era un desastre, pero ahora que la dejé ir, parece que ella es la que no puede seguir adelante. Las promesas de la infancia se quedaron conmigo toda la vida, en la vida anterior nunca pensé en dejarla, pero en esta no le debo nada. En el camino hacia la montaña me encontré inesperadamente con mi tío y su familia, insistieron calurosamente en que visitara su casa al día siguiente y acepté. Con el tiempo, los jóvenes de las montañas se fueron a trabajar a otros lugares, a medida que la vida mejoró, trajeron a sus familias con ellos, y las familias que no se mudaron fueron reubicadas en su mayoría desde las montañas hasta el pequeño pueblo al pie. Durante las comidas, mi tía seguía amontonando comida en mi plato. «Te has convertido en un joven tan excelente, no te he visto en años», exclamó. «Sigues viviendo con la familia que te adoptó, y ya estás casado». Cuando se enteró de que aún estaba soltero, se llevó la mano al pecho con confianza. «No te preocupes, tu tía te ayudará. Hay varias chicas agradables en el pueblo, puedo presentarte algunas».
Su entusiasmo ante cualquier oportunidad era un poco abrumador, así que moví rápidamente las manos. No, no, está bien, pero ella rechazó mi protesta. No intento entrometerme, pero los chicos de tu edad generalmente ya tienen 2 hijos. Si tu abuelo estuviera vivo, verte solo le rompería el corazón. Mencionar al abuelo me conmovió. En el campo, es común que chicos como yo, que dejamos la escuela temprano, se casen jóvenes. A mi edad, estar soltero y sin título es raro, así que no es de extrañar que mi tía estuviera preocupada. Justo cuando intentaba rechazar su ayuda, un alboroto estalló en la puerta. Aquí está Ben. Apareció una chica pulcramente vestida, con la piel dorada por el sol y una sonrisa brillante. Dejó caer 2 canastas de huevos frente a mí, dejándome completamente confundido. Soy la tía del niño al que salvaste de ahogarse el otro día. Si no fuera por ti, mi sobrina podría haber estado en un gran problema. Estoy aquí para darte las gracias. Linda sonaba tan sincera que la tía la miró sorprendida y luego se golpeó la pierna con entusiasmo. Vaya, qué coincidencia, exclamó y luego se inclinó para susurrarme al oído. Es de la ciudad, tiene buen corazón y buena apariencia. Escuché que se graduó de una universidad prestigiosa. Muchas familias han intentado acercarse a ella, pero los ha rechazado. Ustedes 2 tienen un destino entre ustedes, no pierdas esta oportunidad. Al ver el brillo chismoso de mi tía, me disculpé torpemente. Linda me siguió afuera y, curioso, le pregunté cómo me había encontrado. Me explicó riendo que no fue difícil. En un pueblo pequeño la mayoría de la gente se conoce, y las caras nuevas suelen quedarse al final. Le preguntó al posadero y descubrió que yo era el único joven nuevo que se había registrado anteayer, vestido de manera formal. Tiré de mi cuello ajustado. Estás aquí visitando a tu familia, ¿cierto? Vivo en la escuela del pueblo, si necesitas ayuda, no dudes en contactarme. Ya sabía que me quedaría a corto plazo. Linda me acompañó a la posada. Parecía conocer bien al propietario y, después de una breve charla, me entregaron una llave y la dirección de una pequeña casa con patio. Es propiedad de nuestra familia, y como es amiga de Linda, te la alquilará a bajo precio, dijo el dueño encantado. Les agradecí con sinceridad. Aunque Tina me regaló una casa, los viejos hábitos son difíciles de eliminar y aún tiendo a ahorrar dinero. Afortunadamente, las cosas son asequibles en el pequeño pueblo y mis ahorros deberían durarme un tiempo. Mi tío me habló de un reciente deslizamiento de tierra cerca de la tumba del abuelo. Afortunadamente, el área estaba deshabitada, por lo que nadie resultó herido, pero no sabíamos si podrían ocurrir más deslizamientos. Después de discutirlo con mi tío, decidimos elegir un nuevo lugar de entierro para el abuelo. Esa es en parte la razón por la que me quedaré un tiempo. Al saberlo, Linda amablemente me ayudó mucho. Su comportamiento informal me sorprendió. Vestía una blusa blanca, una camisa a cuadros, pantalones holgados y zapatos de lona, bastante diferentes a la imagen típica de una maestra, pero era eficiente en su trabajo. El pequeño pueblo había cambiado mucho desde los recuerdos de mi infancia. Antes de que pudiera decidir el nuevo lugar para la tumba, Linda vino con un mapa en el que había marcado varios sitios posibles. Con la ayuda de mi tío y de Linda, la tarea se completó sin problemas. La sobrina de Linda, Bella, nos acompañaba a menudo, ensuciándose tanto que parecía un pequeño mapache. Tenía un aspecto travieso y se parecía a Linda en los rasgos, pero con la piel más clara. Correr por el pueblo le causaba problemas y a menudo le daba dolores de cabeza a Linda. Por curiosidad le pregunté, ¿dónde están sus padres? ¿Por qué la cuidas tú? Mi hermana y su esposo están ocupados con el trabajo, así que la dejan conmigo, ya que estoy enseñando, explicó Linda. Ella parecía una chica de ciudad cálida, directa, educada y mundana. Lo más importante es que no era ni cohibida ni tímida ante nuevas experiencias. Me pregunté por qué estaba enseñando allí. Con una sonrisa, se tocó la parte posterior de la cabeza y dijo, mi papá era maestro voluntario aquí. Quería ver dónde había trabajado. Al mirar su rostro, una sonrisa similar apareció en mis recuerdos. Era el señor John. ¿Cómo está ahora? Los ojos de Linda se iluminaron, pero pronto se apagaron. Falleció. Lamentando mis palabras,
Me disculpé rápidamente, lo siento, no era mi intención mencionarlo. Ella lo ignoró con una sonrisa, sin darle importancia. Por el señor John, Linda y yo nos acercamos más. Cuando estaba en edad escolar, el abuelo me cargaba por los senderos de montaña para llevarme a la escuela. El señor John me saludó en mi primer día, enseñándome a escribir mi nombre, Ben, como en el guapo Ben, dijo riendo y dándome un pequeño caramelo oscuro que sostuve en mi mano durante mucho tiempo, y cuando regresé a casa se había derretido en un desastre pegajoso. El abuelo empujó mi mano hacia mí, indicándome que lo comiera. Lamí con cuidado mi palma, el sabor era amargo, pero se sentía dulce por dentro. En el pasado, muchos jóvenes profesores venían a enseñar a las zonas montañosas, pero la mayoría se iba pronto, apenas podía recordar sus rostros antes de que partieran, pero él se quedó mucho tiempo, incluso hasta que la familia de Tina me acogió. Aún entonces, él seguía allí. Una vez que conocí mejor a Linda, ella a veces me invitaba a ayudar en la escuela. Todos los niños del pueblo estudiaban allí, pero comparado con el pasado, ahora había muchos menos. Linda dijo que era un signo necesario del progreso de la sociedad, en realidad, era algo bueno, ya que ahora había menos niños separados de sus padres. No había muchos maestros en la escuela y Linda se encargaba de la mayoría de las materias por su cuenta. Cuando estaba demasiado ocupada, me pedía que supervisara a los estudiantes con sus tareas, sacudí torpemente la cabeza, avergonzado, porque no había estudiado mucho y temía arruinar las cosas para los niños. Ella solo se rió y me animó diciendo, no lo sabrás hasta que lo intentes. Escuché que eras bastante bueno en el pasado, esto debería ser pan comido para ti. No tenía idea de dónde venía su fe ciega en mí y me puse nervioso, pero por suerte había estudiado mucho en aquel entonces, así que recuperar el conocimiento que no había tocado durante años no me resultó del todo desconocido. Cuanto más tiempo pasaba con los niños, más tiempo me quedaba en la ciudad. Si no fuera porque Mac ocasionalmente la mencionaba por teléfono, casi habría olvidado a Tina. Parecía que las compañías de ARREC estaban en problemas, había rumores de que sus proyectos fueron obtenidos por medios ilegales y habían salido a la luz muchos viejos escándalos. Ben dudó un momento, pero luego dijo que últimamente Tina había estado merodeando debajo de su edificio, como si estuviera esperando que yo regresara. Pensar en los días que pasé con Tina se sentía como recordar una vida pasada. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, un tímido niño se acercó a mí en el salón de clases y colocó un melocotón recién lavado en mi palma, diciendo, «Señor Ben, pruébelo, es realmente dulce». Su sonrisa pura borró la tristeza de mi corazón al instante y, al ver su pequeña figura corriendo, no pude evitar sonreír. Mientras hojeaba los libros de texto en esos días, de repente pensé en el diploma que no obtuve en mi vida anterior, lo necesitaba con la esperanza de acercarme a Tina, pero ahora esa obsesión se había desvanecido y lo que renació dentro de mí fue un verdadero anhelo de ir a la universidad. Linda a veces me contaba historias de sus días universitarios en el norte y de lo diferente que era de nuestra ciudad del sur, pero también de las similitudes, la vivacidad, el brillo, el atractivo que te dejaban deseando estar allí. Recordé haber acompañado a Tina a la universidad, ver la biblioteca brillantemente iluminada y a los estudiantes caminando en grupos hacia los dormitorios. Si dijera que no sentía envidia, mentiría. Pero cada vez que Tina me miraba con disculpa, fingía que no me importaba. Al principio, ella intentó enseñarme lo que aprendía en la universidad, pero yo estaba demasiado ocupado trabajando y tratando de ganar dinero para concentrarme en estudiar. Más tarde, ella pensó que no estaba interesado y, ocupada con sus propios estudios, simplemente lo dejó pasar. Pero si lo pienso bien, yo también solía ser un buen estudiante, ingresé a una universidad decente. ¿Cómo no iba a querer ser una mejor persona y luchar por un futuro mejor? Sin embargo, esos deseos fueron suprimidos por la realidad, enterrados en lo más profundo de mi ser, hasta el punto de que incluso yo me había convencido de lo contrario. Un día, la gente del pueblo trajo una jarra de vino de ciruela casero. Linda, sin medir su fuerza, bebió demasiado y terminó aferrada al gran árbol fuera del aula diciendo tonterías. Por suerte, los estudiantes ya se habían ido a casa, porque de haberla visto así, no se habría atrevido a mostrarse al día siguiente.
Después de hacer que Bella se lavara y se fuera a dormir, fui a buscar a Linda, que estaba borracha. Ella se veía dulce pero actuaba con rebeldía, no quería volver a dormir, sino que me arrastró hasta la parada de autobús en las afueras de la ciudad, señalando la zona de espera vacía. Cuando era niña, mi papá casi nunca estaba en casa, dijo. Lo extrañaba mucho. Mi hermana me dijo que cuando creciera podría ir a buscarlo. La primera vez que vine aquí buscando a mi papá esperé todo el día hasta la medianoche, antes de que viniera a recogerme. Estaba empezando la escuela secundaria en ese momento. Viajé un largo camino sola con la esperanza de verlo, solo para decepcionarme más tarde. En un ataque de rebeldía, me fui lejos a la universidad y me negué a regresar después de graduarme. Durante nuestras llamadas telefónicas ocasionales, colgaba con impaciencia, lo que siempre provocaba una reprimenda de mi mamá. Nunca hablé con él apropiadamente, así que cuando se enfermó, ni siquiera me lo dijeron, y cuando falleció, yo estaba fuera de la ciudad en un viaje de negocios. Cuando regresé corriendo, ya se había ido. No pude verlo por última vez. Mientras hablaba, Linda pareció recuperar algo de sobriedad, se sentó en el suelo, abrazó sus rodillas y hundió la cabeza en ellas. Es genial que todavía lo recuerdes, que alguien todavía lo recuerde. El pueblo estaba en silencio y el sonido de sus sollozos fue llenando lentamente mis oídos. Antes de darme cuenta, la luna ya había salido. Le acaricié suavemente el hombro. No soy solo yo quien lo recuerda, todos los niños a los que él enseñó también lo recordarán. En el pasado, mucha gente intentó convencer a John de que se fuera con ellos, pero él, amable y firmemente, se negó. A pesar de que las familias con mejores condiciones comenzaron a mudarse de las montañas, aún había quienes no podían, y esos niños también necesitaban una educación. Especialmente en estas áreas empobrecidas, los niños deben trabajar duro para cambiar su destino y dejar las montañas. Todo lo que puedo hacer es prometer que nunca me iré mientras haya un niño que aún no haya logrado salir. En aquel entonces no comprendía los sacrificios que John había hecho por esa decisión, pero al ver a la vulnerable Linda ahora, realmente entendí lo grandioso que fue. Puede que John no haya sido el padre perfecto, pero sin duda fue el mejor. Al día siguiente, después de dormir la borrachera, Linda me vio y parecía un poco avergonzada. Por una vez, caminó lentamente tratando de encontrar las palabras. Ayer bebí mucho. No hice nada raro, ¿verdad? Me burlé juguetonamente de ella. Oh, sí lo hiciste. Se sorprendió, de ninguna manera. ¿Qué hice? Abrazaste ese árbol en la estación e insististe en llevarlo a casa. Linda se dio una palmada en la frente con frustración y se cubrió la cara. Me reí a carcajadas y llevé a los estudiantes a clase, sin saber por qué, ellos también se rieron conmigo. Ella se quedó completamente en silencio después de eso, tal vez esa noche había abierto algo en su interior, porque Linda y yo empezamos a hablar más. Probablemente te preguntes si mi mamá alguna vez culpó a mi papá. Claro que sí, pero siempre nos decía que él estaba haciendo algo que valía la pena y que debíamos apoyarlo. Así que nos crió sola a mi hermana y a mí, lo que le permitió a mi papá quedarse en las montañas sin preocuparse. No me sorprendió lo que dijo, solo una familia tan amorosa podría haber criado a alguien con un corazón tan noble como Linda. No tienes idea, dijo riendo, es un milagro que haya sobrevivido a esos años con mi mamá. Cuando era pequeña, dormía con ella y sus ronquidos me mantenían despierta toda la noche. Si lograba empujarla, se daba la vuelta y casi me aplastaba. Los fideos demasiado cocidos eran lo de menos, una vez hizo arroz frito con huevo y las cáscaras todavía estaban allí. Después de la escuela venía a recogerme en su bicicleta, apenas me sentaba en la parte de atrás y ella pedaleaba tan fuerte que se olvidaba de mí hasta que llegaba a casa. Mi abuela nos acogió durante un par de años, y después, cuando comencé la escuela, siempre seguía a mi hermana a todas partes con la nariz llena de mocos. Tantas lágrimas. No pude evitar reírme al escuchar sus historias, y ella, algo avergonzada, se rascó la cabeza. El tiempo pasó volando en aquel pequeño pueblo, y antes de darme cuenta, ya llevaba allí 2 meses. A veces, cuando comía en casa de mi tía, ella me llamaba aparte y me decía, te veo y me acuerdo de Linda. ¿Se llevan bien? ¿Cómo van las cosas entre ustedes dos?
Me ponía rojo enseguida y aclaraba, Linda y yo solo somos amigos, tía. Con el tiempo me di cuenta de que Linda y Tina eran personas completamente diferentes. Cuando me estaba preparando para los exámenes de autoestudio, Tina descartó la idea diciendo que esos diplomas no valían la pena y que ella cuidaría de mí si me quedaba quieto, pero cuando Linda me vio tomar un libro de texto, fue como si pudiera ver lo que realmente quería. Ella dijo que nunca es demasiado tarde para empezar a hacer lo que uno desea, que debemos vivir la vida de la manera que realmente queremos. En la ciudad no había pensado mucho en el pasado, excepto cuando Tina aparecía de las formas más inconvenientes. Una vez llamó cuando Linda y yo íbamos corriendo a la casa de Karen, el mismo niño que me dio melocotones en clase. Los recursos de la escuela en la ciudad solo llegaban hasta la secundaria, la educación superior significaba ir a la ciudad. El hermano de Karen, Jack, que estaba en la última clase de Jones y a punto de ingresar al último año, de repente abandonó la escuela y regresó a casa. Cuando Linda escuchó esto, entró en pánico y salió corriendo inmediatamente, mientras yo estaba ocupado acomodando a los estudiantes. Un número desconocido seguía llamando a mi teléfono, lo ignoré cuando me apresuré a ir a la casa de Jack. Linda estaba teniendo una conversación tensa con sus padres, las calificaciones de Jack no eran buenas, él no era del tipo que estudia, insistieron. En la esquina, Jack lloraba en voz baja de espaldas a nosotros, y Linda habló con urgencia, las escuelas de la ciudad son más exigentes, es normal luchar al principio, denle más tiempo, mejorará. Los padres respondieron que de qué servía que un niño rural estudiara tanto, que era mejor empezar a trabajar y ayudar a la familia. Linda no se desanimó y dijo que si el problema era el dinero, ella cubriría su matrícula y sus gastos de manutención. Faltaba solo un año más para que los exámenes finales le permitieran intentarlo, pero los padres de Jack estaban decididos y no se movieron ni un centímetro. De repente, las gotas de lluvia comenzaron a filtrarse a través de las tejas negras del techo, los niños instintivamente agarraron cuencos y palanganas para recoger el agua. Su pequeña casa oscura y estrecha dejaba al descubierto su pobreza. Sintiendo derrota, Linda quiso decir más, pero ya la estaban acompañando hacia la puerta. No habíamos caminado muy lejos cuando Jack vino corriendo detrás de nosotros y dijo, «Señorita Linda, lo siento, esto es mi culpa, soy demasiado tonto. No importa cuánto me esfuerce, mis calificaciones nunca mejoran. Fallé en sus expectativas». Linda lo tranquilizó con unas pocas palabras y lo instó a regresar. Mientras la lluvia caía con más fuerza, ella permaneció en silencio durante todo el camino de regreso. Nunca la había visto tan abatida, sus ojos estaban desenfocados y su voz era baja. Siempre creí que si trabajabas lo suficiente, todo era posible, ¿me equivoqué? Me esforcé tanto en ayudarlo, dijo. Sacudí la cabeza y compartí mis pensamientos, no hiciste nada malo. Es solo que esto podría no ser lo que esperabas. Alguna vez fui un niño de las montañas que fue a estudiar a la ciudad, sé cuánto esfuerzo extra debemos hacer para estar en la misma línea de salida que otros. Es difícil para los niños de origen humilde triunfar, pero aquellos que están decididos a escalar se aferrarán incluso a una pizca de esperanza. Pero, ¿y si el problema está dentro del niño? Para los niños que crecieron en las montañas, la ciudad es como un mundo completamente diferente, deslumbrante, colorida y brutal. Verás cosas que nunca imaginaste y estilos de vida con los que nunca te atreviste a soñar. La ropa vieja y los acentos extraños se convierten en motivos de burla. A los 15 o 16 años, nuestra autoestima se vuelve increíblemente fuerte. No podemos elegir dónde nacemos, pero sí cuánto lo intentamos. Sin embargo, los recursos de la sociedad se inclinan hacia las ciudades. Algunos nacen en Roma, otros nacen para trabajar, incluso el talento es escaso y está desigualmente repartido. Algunas brechas simplemente no se pueden cerrar, por mucho que lo intentes. Cuanto más esperas que algo cambie tu destino, más temes su aproximación, como los exámenes de ingreso a la universidad, por ejemplo. Algunos niños son lo suficientemente fuertes por dentro como para prepararse y forjar un futuro, pero aquellos que no lo son, se derrumban. Jack podría ser uno de esos niños que temen reprobar o decepcionar los esfuerzos y expectativas de los demás.
Así que cuando sus padres le sugirieron abandonar la escuela, decidió escapar por miedo, para que nadie se arrepintiera por él luego, para que tuvieran una razón para culpar a sus padres o llamarlo destino injusto. Linda no había pensado tan lejos y se quedó profundamente pensativa al escuchar esto. Aunque su madre no estuvo mucho presente cuando era pequeña, recibió mucho amor y seguridad de su familia. Era una estudiante brillante que fácilmente llegó a la universidad, y le costaba entender por qué a algunos les resultaban difíciles ciertas preguntas. Si no lo has vivido, es difícil que otros entiendan tu empatía. Linda preguntó, si realmente no se puede hacer nada, ¿te rendirías? Yo le pregunté a cambio. Linda sacudió la cabeza sin dudarlo y miró hacia atrás. Al ver las montañas de donde venimos y los largos caminos que conducen a la bulliciosa ciudad, de repente tomé una decisión y dije con firmeza, hay un camino, iré con él. Enfrentar lo desconocido con un compañero lo hace menos aterrador. Linda me miró sorprendida, y cuando nuestras miradas se encontraron, dije con convicción, tienes razón, deberíamos vivir como amamos. Lo que más quiero probar ahora es ir a la universidad. En mi vida pasada seguí a Tina a donde fuera, para cuidarla mejor, trabajando duro para vivir y pagar deudas. Apenas tenía tiempo para respirar, y mucho menos para pensar en lo que quería. Una vez, después de una reunión de empresa, Tina, un poco borracha y sonrojada por la bebida, dijo emocionada, ven, algún día voy a empezar mi propia empresa y ya no tendrás que luchar más, ¿qué hay de ti? ¿Qué tipo de futuro tienes? Su pregunta me dejó un poco desconcertado, con una indescriptible sensación de pérdida. Afortunadamente, ella no insistió más y la guardé en el fondo de mi mente. Después de instalarme en la pequeña ciudad, la vida se ralentizó y me dio mucho tiempo para pensar, pero me sentí perdido porque toda mi vida había girado en torno a las emociones de Tina. Ahora planeo vivir para mí y me di cuenta de que no tenía pasatiempos ni deseos. Linda me dijo que el futuro no es algo en lo que solo piensas, tienes que probar cosas para saber si son lo que quieres. Así que decidí volver a tomar el examen de ingreso a la universidad para experimentar cosas que nunca había vivido antes, aunque la idea de inscribirme me dejó perplejo. Linda intervino con confianza y se encargó de todo, no tienes que preocuparte por esto, yo me encargo. Ella encontró una nueva escuela de estudios en la ciudad para mí. Cerca de los 10 de una chaqueta, fuimos a la casa de Jack e intentamos todo tipo de maneras de persuadir a sus padres para que lo dejaran regresar a la escuela. El día que Jack se reincorporó, me abrazó en la entrada y lloró mucho, tengo tanto miedo de no aprobar. Linda gastó tanto dinero y esfuerzo en mí, todo sería en vano. Le di unas palmaditas en la espalda para consolarlo y le dije, muchas personas no tienen otra oportunidad, tenemos suerte, así que no te rindas esta vez. Prepárate para salvarte de las llamas una y otra vez. En las intensas sesiones de estudio recibí una llamada de Mac. Su voz sonó un poco incómoda, ven, Tina, no terminó antes de que alguien agarrara el teléfono. La voz temblaba, ven, ¿dónde estás? Te extraño mucho. Solo espera un poco más, arreglaré todo pronto, espérame. Escuché en silencio y luego la interrumpí, no esperaré. Ya terminamos y no quiero que vuelvas a molestar a mis amigos. No me quedé en los dormitorios, Linda alquiló 2 habitaciones cerca de la escuela y a menudo pasaba por allí con útiles. Convencí a Jack para que viajara diariamente después de las sesiones de estudio nocturnas al pequeño apartamento y revisáramos juntos nuestros errores. Sinceramente, volver a ese último año fue un poco difícil para mí, no había tocado lo académico en años y mi forma de pensar había cambiado mucho, lo que hacía difícil sumergirme por completo, pero una vez que decidí hacerlo, me comprometí plenamente. Cuando Tina apareció, estaba un poco aturdida, había perdido mucho peso y parecía agotada. Me abrazó en el momento en que me vio, su olor familiar permaneció a mi alrededor y su cuerpo temblaba. Ven, te he estado buscando como loca, pensé que nunca te volvería a ver en esta vida, dijo. Instintivamente la aparté y la miré con el ceño fruncido. Estás casada ahora, este apego constante a mí no es bueno. Tenía lágrimas en los ojos y derramó todo como un torrente. Estoy divorciada. La familia nos reunió de nuevo para conseguir nuestra tierra a bajo precio, lo que llevó a mi familia a la quiebra.
Mis padres vendieron todo para pagar las deudas y los Arrek los presionaron junto con los acreedores, lo que provocó que murieran en un accidente automovilístico. Me acerqué a Arrek solo para derribar a su familia. Nunca lo amé, a quien siempre he amado es a ti. Ella me miró suplicante. Ven, por favor, ¿me crees? Asentí, sintiendo una punzada de tristeza por mis difuntos padres. Tina estaba encantada, quería tomar mi mano, pero di un paso atrás para evitarlo. Si estás cansada de la vida dura o de vengar a tus padres, tu elección no estuvo mal, pero no hay vuelta atrás para nosotros. Morí una vez cuando decidiste casarte con él, una muerte verdadera. Tina parecía asustada ante mi expresión indiferente. Ven, te ruego que me perdones, está bien, dame otra oportunidad. No volveré a cometer el mismo error. La expuse sin piedad. Nunca fui tu primera opción. Pensaste que daría marcha atrás por ti, así que me dejaste sin miedo. Empecé una nueva empresa y tenemos dinero ahora. No dejaré que vuelvas a sufrir. Te haré mi prioridad de ahora en adelante. Puedo cambiar de la forma que quieras. Tina quería discutir más, pero no quería escucharla. Nunca sentí que esos días fueran difíciles. Estoy bien ahora, no necesitas cambiar por mí y ya no quiero ser la segunda opción. La gente a menudo no sabe lo que quiere, pero está segura de lo que no quiere. En esta relación fallida tengo claro que no quiero ser alguien que dependa de los demás. Aferrarse a las relaciones es una forma de parasitismo. Cuando Tina ya no me quiso en el pasado, era como si no pudiera vivir, pero la vida está llena de cosas hermosas más allá del amor, uno no debería concentrarse demasiado en ello. Es mi culpa, yo soy quien te hizo daño. No podemos volver a ser como antes, dijo con amargura. Sacudí la cabeza. Tina, he seguido adelante, tú también deberías. Por alguien con quien compartí 20 años no siento odio, incluso cuando me dejaste, lo que queda es más tristeza. Aunque nuestros caminos nunca se vuelvan a cruzar, solo te deseo lo mejor. Ven, prometiste que nunca me dejarías, que te quedarías conmigo para siempre. Me reí amargamente, mirándola con algo de tristeza. Lo creas o no, una vez me quedé contigo toda la vida, pero esa vida tuvo un final demasiado trágico. Cuando Tina se fue, luciendo perdida, noté que Linda no estaba muy lejos, no sabía cuánto tiempo había estado allí, pero las flores en su mano se estaban marchitando. Karen quería que te las diera, dijo Linda un poco incómoda. Tomé las flores y sonreí en respuesta. Finalmente, al decir adiós al pasado, sentí realmente lo bueno que era. El sentimiento de renacer fue aún mejor. El tiempo pasó volando y pronto llegó el momento de los exámenes. El día en que se anunciaron los resultados, Linda estaba más nerviosa que nosotros dos. Jack y yo lo hicimos bien, superando apenas los puntajes requeridos. Linda estaba tan emocionada que estuvo a punto de llorar, me burlé de ella, siempre estás tan llorosa. No puedo evitarlo, respondió. En ese momento comprendió realmente la elección de su padre en aquel entonces, ese sentido de misión de ayudar a otros a cambiar su destino la hizo seguir resueltamente el camino de John. Jack solicitó ingreso a una escuela fuera de la ciudad con préstamos para la matrícula, y Linda lo ayudaba con los gastos de manutención. Después de eso, ella continuó enseñando y asumió proyectos privados para obtener ingresos adicionales. Yo elegí una universidad en la capital provincial. Antes de partir, Linda vino a verme con un sobre grueso. Simplemente disfruta de la vida universitaria allí, no te preocupes por el trabajo a tiempo parcial, hay mucho tiempo para eso más tarde. Si necesitas dinero, házmelo saber, te apoyaré. Bromeé, ¿no tienes miedo de que tome tu dinero y nunca regrese? Mientras seas feliz, realmente importa si regresas, dijo, pero la forma en que agarró el sobre la delató. No lo admitiría y yo no la presioné, nunca trató de influir en mis decisiones, pero esperaba que regresara. Durante nuestro tiempo en la pequeña ciudad, muchos destinos cambiaron silenciosamente. Linda no había planeado quedarse mucho tiempo y yo tampoco, pero terminamos cambiando de opinión. Después de la universidad, regresé al pequeño pueblo, esta vez no planeaba irme de nuevo.
No solo yo, sino también Jack y otros niños que dejaron las escuelas del pueblo regresaron de varias maneras, construyendo caminos, casas, fábricas y puentes, apoyando el turismo local, usando recursos locales, estableciendo vínculos con empresas para promover la industria local y crear empleos. Más personas que se habían ido a trabajar regresaron a la ciudad, todos haciendo su parte por su tierra natal. Más niños llenaron la ciudad nuevamente y muchos maestros jóvenes se unieron a la escuela. Linda y yo nos quedamos aquí. El día que regresé, Linda preguntó torpemente, ¿por qué elegiste volver? La rodeé con mis brazos y bromeé, mirando sus orejas enrojecidas, porque esto es lo que quiero que todos los niños tengan una educación y quiero que todos los padres puedan volver a casa.